¿Cómo le va, astrólogo? ¿Cómo le va a usted? ¿Cómo está? Muy bien, por suerte. Contento por la temática que hemos preparado hoy para etcétera. Porque como todos sabrán, Charlie es mi mayor ídolo. Muy interesante y muy atrapante también, ¿no? De todas maneras uno trata de estructurarlo, pero en vano. La gracia está justamente en la desestructura, por lo menos para estas cosas. Tenemos que le contamos a la gente un poquito de qué se trata esta cuestión, porque... La onda, perdóname que te interrumpa, es tratar de contar esto en castellano, ¿no? Claro. Como me gusta decir a mí. No solo por los oyentes, porque no voy a aplicar el viejo truco de explicar que los oyentes no saben, sino que me incluyo, porque yo tampoco sé nada de esto. Es muy difícil explicar la filosofía sin decir la filosofía. Digamos, uno tiene que entender lo que es sin bajarlo, como lo que, por ejemplo, decía Einstein sobre la teoría de la relatividad, que le explicaba tanto que ya no era la teoría de la relatividad. De todas maneras, vamos a tratar de esclarecer un poco de qué se trata. Estamos hablando de una de las disciplinas más antiguas de la historia del hombre. Viene muy aparejada y muy del lado de la mitología, pero un poco la clave para entender lo que vamos a decir hoy acá es que no tenemos que estructurarlo bajo una comprensión racional. Es una comprensión que es intuitiva y es energética desde otro lugar. Es como cuando uno sabe que sabe algo sin saber por qué lo sabe. Claro. Bueno, entra por la vía racional, por supuesto, pero se expresa desde otros lugares que son mucho más complejos. Son intuiciones, verdaderas alertas. Exactamente, aparece, vos fíjate, a lo largo de todo lo que vamos a decir hoy, que es un 1% de todo lo que podríamos decir como mucho, está justamente eso que vos estás diciendo. Las energías y las vibraciones de cada persona hablan por la persona, ya sea con el cuerpo o ya sea sobre todo en el caso de un artista, con la obra o con las mismas expresiones de la gente. Vos podés sacar un montón de todas estas cosas por escuchar hablar a una persona. Vos podés deducir, por ejemplo, cuál es su signo solar o la influencia de alguna constelación determinada. Una de las cosas principales que tenemos que decir, tratando de resumirlo, cosa que me cuesta bastante, es que estamos hablando de astrología y vamos a hablar de una carta astral o de una carta natal, es lo mismo. ¿Qué es una carta astral o carta natal para el que no sabe? Bueno, básicamente es el mapa de las estrellas en el momento del nacimiento de una persona. Como si vos te pararas en el centro, ¿sí? Es la Tierra, porque está estructurado geocéntricamente, porque vos estás en la Tierra. Y desde allí recibís influencia de todo el mapa celestial. Es como si fuera una impresión del cielo en el momento en el que vos naciste. Todo esto que ves alrededor son las constelaciones. Esto que está aquí adentro son los planetas, los símbolos. Y las casas es la división del universo en 12 sectores distintos. ¿Bien? Sí, como en un círculo de 360 grados. Es un círculo de 360 grados que tiene una división de 12 casas que a su vez por fuera tienen a todas las constelaciones. ¿Bien? Cada casa tiene una constelación natural. Pero acá, ¿cuál es el secreto? Hay mucha contaminación respecto de lo que se denominan horóscopos. ¿Y qué es un horóscopo? Y cómo lo afecta a uno. ¿Bien? Esto no es futurología. ¿Sí? Ni mucho menos, nadie sabe lo que te va a pasar, nadie sabe lo que te puede pasar, ni siquiera uno lo sabe. Claro, porque está el eterno flagelo de los medios de comunicación o de la revista de Chimento que te pone el horóscopo. Bueno, eso es un grave error. Eso es como la señorita de primaria que le dice al niño que lo fantástico es todo lo que no es real. Bien, y uno se queda con eso. Bueno, es exactamente igual. El tema es lo siguiente. Todos tenemos en nuestra configuración los 12 signos y todos tenemos algún planeta determinado que cae en esos signos, pero todos contenemos las 12 constelaciones. Lo que pasa que algunas caen en planetas que vendrían a ser características y cualidades determinadas o en casas determinadas, ¿sí? Las constelaciones son la forma de vibrar, la energía. Imagínate que tienes una esfera que vibra de una forma para un lado o para el otro. Que esas son Aries, Tauro, todo lo que se conocen como signos. Ahora, las casas son dimensiones de la experiencia, ¿sí? Y a su vez todas tienen diversos significados que van desde lo más bajo hasta lo más elevado. O sea, pueden leerse orbitalmente. Ahora, los planetas son cualidades. Por ejemplo, el Sol es el ego, es innegable. O sea, tu signo solar, por ejemplo, es Leo. Bueno, tus características van a tender a ser cercanas al signo de Leo. Si no, es porque hay algo que no estás terminando de comprender de tu naturaleza para que no puedas expresarlas. Es un camino, es como el camino de la vida. Ahora, por ejemplo, Mercurio es la mente concreta. Y en la carta de Charly García, por ejemplo, tenemos una dualidad interesante. Charly García es de Libra, nace bajo la constelación de Libra.
Pero ¿qué sucede? Al nacer, por más que, digamos, en el calendario sea Escorpio ya. lo que pasa es que los pasajes entre constelación, ¿sí? ¿Qué es ser de un signo? Que el Sol está más cerca de una constelación que de la otra. Cuando deja de estar cerca de la de Libra y pasa a estar ya en dominio de la de Escorpio, vibrando en Escorpio, ahí cambia. Pero ¿qué pasa? Ese cambio puede producirse antes o después en el día. En el caso de Charlie, se produce todavía el nacimiento de Charlie cuando el Sol está en 29 grados 25 minutos de Libra. O sea, por 35 minutos no es escorpiano. Pero ¿qué sucede? Ese Sol está en conjunción, está pegadito al Mercurio, que sí está en Escorpio, ¿sí? Porque ya Mercurio pasó a la constelación de Escorpio. ¿Se entiende? Entonces, se produce una dualidad que va a estructurar toda la carta. Toda la carta de Charlie es una dualidad en sí misma. ¿Por qué? Porque su Sol, su forma, su vibración primigenia es de Libra. Pero su Mercurio, que es la forma de pensar, de comunicarse y de concretar las ideas, está en Escorpio. Entonces vos fíjate que toda la vida de Charlie se da en una dualidad constante entre la búsqueda del equilibrio y la ruptura total. ¿Por qué? Porque el equilibrio Charlie lo encuentra en los extremos. Es complejo y a la vez es paradójico. Y además, otra cosa interesante que tenemos para decir es que el Sol de Charlie, lo que sería el ego y lo que es la cabeza, está en la punta, ¿sí? En lo que sería el medio cielo de su carta natal, que es la casa de lo que le mostramos a los demás. Vos fíjate que esto que divide acá es esto que yo te digo. Ahora, el Sol está del lado de la casa 9 y Mercurio de la casa 10. Esta es la cabeza, ¿bien? O sea que acá estarían los pies y acá estarían los brazos. Vos fíjate que muchas veces Charlie estructura toda su poética desde lo religioso. Él mismo, hablando de sí mismo de chico, con ese famoso viaje que hizo la madre y el padre a Europa, del cual ya vamos a hablar, habló de que se sentía crucificado. Y vos fíjate que la forma de establecer el cuerpo en la carta de Charlie es de esa manera, es en una cruz. Por eso mismo lo expresa de esa forma. Vos fíjate parte de la religión, por ejemplo. Sí, o el mismo rezo por vos. O el mismo rezo por vos. Todo está estructurado religiosamente. Además, el Sol de Charlie está ubicado en esa casa 9, que es Yo la soy casa de la Cruz del Sur. Es la casa de Dios, exactamente. Por eso mismo es la mente superior de la religión y la casa de Dios es la casa 9. Ahí mismo tiene a otro planeta que es muy interesante, que es Neptuno, que es el planeta de la clarividencia o de la forma de concebir la inteligencia superior, la filosofía, la mitología, todo eso está en su casa 9. Bien, toda la iluminación él la encuentra justamente en los textos mitológicos. Y también tenemos ahí a Saturno. Ya vamos a detallar un poquito más esto que está estructurado de esta manera. Bueno, Charlie siempre decía que de chiquito y hasta más de grande leía todo lo que era mitología griega, ¿no? La Odisea. Exactamente, es lo que le permite estructurar el mensaje, que ahora vamos a ver de qué hablamos cuando hablamos de eso. La forma que tiene de comunicar su genialidad, que está dada por el Júpiter en su casa 3, que es la casa de la mente concreta, está en oposición con ese Saturno. Hace un aspecto los planetas. Los planetas a veces hacen aspecto entre sí, o sea que son como canales de energía. ¿Me explico más o menos? Es un poco complejo, pero estamos haciéndolo bien. Bueno, esto es hacerlo bien. Es muy complejo, pero es la manera. Y también está Saturno, ahí en la casa 9. Saturno es el que conecta la mente interna con la mente superior, ¿sí? El cuerpo con el alma. Ese Saturno representa en otro orden de cosas al Padre. La casa 9 dijimos que era la casa de Dios. Bueno, Charlie cuando habla del Padre, sobre todo después de los 50 años, que es donde se activa ese Saturno, habla del Padre como un ídolo. Bueno, esa es la posición de Saturno en la carta determinante. O sea, aprender también la forma de comunicar todo ese cúmulo de ideas del inconsciente colectivo. Bueno, ahí aparece la forma de comunicarla, a través de todas estas historias y muchas historias de ídolos y muchas historias míticas allí estructuradas. Bueno, entonces esto que decimos de la cruz es interesante. Es la cruz en la carta natal, por eso Charlie se ubica crucificado. Vos fíjate, nos siguen pegando abajo que entre paréntesis está el pecado mortal, el famoso pecado mortal. La culpa, yo que morí en el altar, dicen Demoliendo Hoteles, por ejemplo. Hablamos de rezo por vos. La educación de Charlie se da religiosa a nivel musical, porque la maestra, la institutriz era absolutamente represiva. Y hay otra cosa ahí que se produce que es interesante, que es la ubicación de Quirón, que es una figura mítica también del centauro, que a través de su misma herida puede sanar a los otros. Vos fíjate que muchas veces Charlie habla en su poética, y hasta dicho con frases, que su finalidad es curar, que las canciones tienen que curar. Bueno, desde su propia herida, el tipo cura. Eso es muy propio de Escorpio también. ¿Qué pasa? El Quirón en la casa 11 le da tres cosas que son importantísimas. Primero, la noción del inconsciente colectivo.
que está aumentada por su ascendente en Acuario, ya lo vamos a hablar. Y en otro orden de cosas, la gente que tiene este emplazamiento con este planeta ahí, lo que sucede es que siente un amor y un odio por la sociedad constante. Es decir, se siente parte, pero se siente excluido todo el tiempo. Yo que nací con los que estaban bien, pero a la noche estaba todo mal, odiaba a la humanidad, por ejemplo, dice en la misma canción. Bueno, sí. Eso está expresado por esa forma. Cuando empieza a entenderse y cuando empieza a comprender a los otros, ahí empieza a dar un mensaje positivo. Es decir, esa misma dualidad de separación lo hace poder ver las cosas desde más afuera. Vos fíjate que Charlie tiene la cualidad que en la historia se produce de 30 o 20 años para adelante. Es decir, vos vivís durante el menemismo. Bueno, en el momento es muy difícil que lo entiendas. Lo vas a entender 20 o 30 años después. Charlie tiene una forma de separarse de la sociedad, de aislarse, que lo hace ver lo que está sucediendo en el momento que está sucediendo y lo que va a pasar después. Yo nací para mirar exactamente lo que pocos pueden ver. El ascendente en Acuario, Acuario rige la genialidad, rige la tecnología, rige lo que se llama la famosa vanguardia. El ascendente, te cuento, es la constelación que está más cerca del horizonte cuando vos naces. O sea, que es la energía que te va a condicionar en todos los actos de tu vida. La forma de entrar a un lugar es el ascendente. Bueno, Charlie llega desde Acuario, o sea, viene a romper todo, viene a estructurar la desestructura. Vos fíjate que eso está relacionado con este aspecto del planeta que te decía recién en la casa 11. ¿Qué pasa? El tipo necesita armar una estructura para después romperla y generar un nuevo mensaje. Por eso toda la educación estructurada clásica de Charlie dura hasta los 12 años. A los 12 años, ¿qué sucede? Conoce a los Beatles y todo lo que aprendió, que uno debería ser, bueno, decir, no sirve, no, el tipo lo capitaliza. Lo aplica. Y aplica para romper, utilizando la misma estructura a la cual detesta. Es una conducta paradójica y muy interesante, casi compulsiva, te diría, en el caso de Charlie. Bueno, el Sol en Libra le da la estética, le da la mesura para tratar con los demás. Charlie es un tipo muy diplomático, si vos te pones a ver, en un montón de aspectos. Es decir, a veces le pega el Escorpio, pero vos fíjate lo que escuchábamos al principio. Tiene un límite, ¿no? Tiene un límite. Hasta ese límite está todo bien, quiere ser diplomático. Pero exactamente, hasta el límite de Charlie es no tener límites. Porque vos fíjate que le está diciendo a un tipo como Jorge Lanata, en el año 2000, que era un periodista respetado, no hablemos del Lanata de hoy. Le está diciendo a un tipo como Lanata: yo pienso que vos sos un pelotudo. Y sale airoso de eso. ¿De qué manera? Pero bien. Claro. Ahí aparece Libra. Fíjate cómo. Y estructura. Cuando le dice que Fito también es un pelotudo y pueden hacer un trío, los tres pelotudos, él se mete ahí, como diciendo, bueno, yo también soy un pelotudo. Te dije lo que te quería decir. Y a la vez quedó bien. Con cierta diplomacia. Siempre dice lo que quiere decir, Charlie. ¿Bien? O sea, tiene la cualidad de poder encontrar la manera de romper sin quedar fuera de lugar, siempre cae parado por esta cuestión. Y bueno, debe ser uno de los motivos también por lo que cantó durante la dictadura y no lo desaparecieron. Bueno, ahora vamos a ir esto es demasiado complejo, les cuento, como para mientras vamos hablando se va perdiendo la estructura que yo en algún momento pensé para esto, pero bueno, sabía que esto iba a pasar. Seguí tu estructura, si querés, ¿eh? ¿Cuál? La que habías preparado, pensado. Me pasa un poco como Charlie a mí, ¿viste? El ascendente en Acuario de Charlie está muy relacionado con el mar, Acuario. Vos fíjate que en algún punto el ascendente Acuario se siente como una gota en el océano. Hablamos de la ruta del tentempié antes de empezar el programa, en esos famosos mensajes. Y cuando Charlie dice soy un típico ser en la ruta del tentempié, lo que está diciendo es eso, que está a la deriva de una voluntad superior que no puede manejar y que no va a poder nunca condicionar sus actos. Siempre es guiado por una voluntad superior que sospecha pero que no puede comprender. Cuando él mismo dice, dileando con un alma que no puedo entender, está hablando de su propia alma, claro, de sí mismo. Mientras miro las nuevas olas, fíjate cómo aparece el mar siempre en la obra de Charlie. Aparece en plateado sobre plateado también. Te iba a decir, estoy tratando de recordar otro nombre que es que esto le contamos a la gente que lo de las canciones lo estamos aplicando ahora, no es que venimos con todas las letras acá. En Ojos de Videotape, cuando dice ya llegan las postales del Paraguay, ya llegan las valijas cruzando el mar, o fíjate que siempre aparece como una figura de lugar. Eso implica la relación de Charlie con el agua. ¿Sí? Escorpio es un signo de agua, tiene mucho de Escorpio, aunque su signo sea Libra. En Raros Peinados Nuevos se ve exactamente el ascendente también, porque esos raros peinados nuevos son los peinados que tiene él. O fíjate que durante toda la mitad de los 80 hasta la época Cobain de Charlie,
experimenta con los peinados y vos lo ves cambiar al tipo por el corte de pelo. Es el mismo hablando de sí mismo, tercerizado. Claro, cuando se pensaba que era toda una crítica, ¿no? Para Soda Stereo, los abuelos, los virus. Y él estaba hablando de sí mismo. Usa mucho esta cuestión de martirizarse, lo que hablamos hace un rato de la dualidad y de la cruz en la carta de Charlie. Aparece también, por ejemplo, en 201 Tranzas. Cuando él habla, el que se vendía Fiorucci, supuestamente, y todas esas críticas son hacia sí mismo, exactamente. Él se parodia a sí mismo. Hay un evento muy importante en la carta de Charlie que sucede, hay uno que sucede a los 3 años y medio. Es en una, transitando la carta, es una oposición de Charlie con su Plutón, que es cuando le descubren el oído absoluto, cuando le regalan el famoso pianito. Ese Plutón en la casa 7 de Charlie le va a producir 2 efectos. Está ubicado en la constelación de Leo. Esa casa es la casa de la pareja, es la casa de las asociaciones y la casa de los otros. Charlie necesita imperiosamente ser admirado, necesita ser querido, necesita sentirse en el centro de la escena. Plutón produce un doble efecto, puede ser para bien o para mal, puede ser para construir o para destruir, pero vos fíjate que siempre tiene que sentirse importante para la sociedad. Esa primera oposición con ese planeta se da en los 3 años y medio aproximadamente de Charlie, cuando descubren que el pibe tenía oído absoluto y que era un genio musical. Otro evento muy importante se da aproximadamente a los 5 años, cuando los padres de Charlie viajan a Europa, ese famoso viaje a Europa del que hablábamos, y acá se activan 2 energías que tiene Charlie en su carta. Una es la luna en Leo. La luna representa la relación con la madre, la luna representa las compulsiones y los lugares a los que volvemos cuando nos sentimos en riesgo. Y justamente es más que apropiado que este tema de fondo, porque la luna en Leo es alguien en el mundo piensa en mí. Es decir, yo necesito que alguien en el mundo piense en mí, porque ese es el Leo, cuando me siento en riesgo. Vos fíjate que este tema de Charlie es escrito en uno de los momentos más difíciles del disco Say No More. Exactamente, y vos fíjate que él arma su propia religión y arma su propio movimiento para sentirse líder, pero no líder desde querer que los otros hagan lo que vos decís, para sentirse querido. Claro. ¿Bien? La gente con la luna en Leo recibe muchísima atención, es muy deseado antes de nacer, pero hay un momento de la infancia en el que dejan de recibir toda la atención que recibieron en un momento, ¿bien? Y sienten que está mal o que están haciendo algo mal por eso, ¿sí? No pueden entender por ahí que, bueno, todos le prestaban atención y ahora no, o porque nace un hermano nuevo, que eso sucede también, o porque hay otras necesidades que tienen los padres en ese momento. El hecho de sentirse el centro y sentirse lo más importante es crucial en la vida de Charlie. Vos fíjate que el tema del amor es estructural en toda la obra de Charlie. Te daré mi sangre cuando te vayas, dice Charlie. ¿Quién es la que se va? Por ejemplo, en la carta de Charlie, primigeniamente. La madre. Es la madre. Bien, la que parte es la madre. Cuando te vayas, se lo está diciendo a la madre. Vos fíjate, ¿por qué te digo esto? Porque la forma en la que la luna se ubica en la carta astral es la forma en la que nos relacionamos con las parejas. ¿Es probable que él haya escrito y cantado esto que decís sin saber? Por supuesto. Que realmente quería decir eso. Es que la mayor parte de la obra de Charlie se estructura sobre esto. Él está diciendo algo que no sabe lo que es. Otro gran artista con un elevado influjo de Acuario es Julio Cortázar. Y vos fíjate que siempre hablaba de esto, de que él escribía y no sabía lo que estaba escribiendo. Lo mismo le sucede a Julio Verne, ¿bien? Pero esto que te digo, ¿por qué te lo digo? Porque la primera relación de amor para la astrología, que está absolutamente relacionada con la psicología, porque la psicología está basada en la mitología y la astrología está estructurada sobre la mitología. Fíjate que los nombres de los planetas son dioses griegos, en su mayoría. Con un nombre romano no, pero son dioses griegos. La primera relación de amor es la relación que se da con la madre. Y la relación de amor que tiene Charlie con la madre es una relación de dolor y de abandono. Después Charlie aprende a capitalizarlo. Esa separación que se produce. Vos fíjate que el gran amor de Charlie es Sokka. ¿Y cómo termina la relación con Sokka? Como el culo. Se va. Bien. Cuando Charlie habla en Filosofía Barata y Zapatos de Goma, el ómnibus se ha ido, el amor se ha vencido. Es decir, es lo mismo, es el viaje y es la partida, es la misma relación. Es una relación de amor importante la que tiene Charlie en su vida, y es con Sokka, no es con María Rosa Llorio, con quien tiene un hijo, pero no es la relación crucial de la vida de Charlie. Ya vamos a ir a eso. Es muy complejo, hablamos en el corte, porque piensen que es prácticamente la disciplina más antigua del hombre. Esto no viene de Grecia ni siquiera,
Los griegos son los que la occidentalizan y la reinventan como todo lo que sucede en la historia con los griegos, por lo menos en el mundo occidental, pero esto viene de Asiria, de los asirios, de los caldeos, de los babilonios principalmente, ¿no? Que eran los que estaban más duchos con la observación del cielo, también con los egipcios, también con, en el caso de los mayas y los aztecas hay mucho, de hecho la astronomía más perfecta de los pueblos americanos la tienen los mayas, todavía no ha sido descubierto el calendario, así que es mucho más, el mundo es mucho más amplio de lo que uno cree, ¿no? Volvemos un poquito a esto. Había algunas cosas que decíamos, la luna en Leo, esta complejidad de ser el centro, de querer ser lo más importante, pero en algún punto de necesitar serlo todo el tiempo y la compulsión de no merecerlo. Cuando Charlie dice difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo, no le está hablando a Ahsoka, le está hablando a la madre en algún punto. Parece muy freudiano esto, pero bueno, vos fíjate en quién se basa Freud para estructurarlo, ¿no? En la mitología, que a su vez es la fuente de la astrología. Vamos a algunos eventos importantes. A los 32 años, aproximadamente entre el 82 y el 83, en la vuelta a la democracia, en Yendo de la Cama al Living y clics modernos, click justamente que hace la vida de Charlie, ¿no? Vos fíjate que el famoso click moderno es el que en algún punto se produce con este aspecto de Quirón en la casa 11, esta herida, se activa el mecanismo dual del Sol y Mercurio, ¿sí? Porque ahí se produce una especie de conjunción. Charlie se convierte en mensajero, entre comillas, supera el dolor de la dictadura, es una transformación, como todo lo que sucede en la vida de Charlie. La transformación se da a través de la forma de hablar, la forma de decir. Vos fíjate que este Mercurio, que es el que te da la forma de comunicarte, Charlie lo tiene en conjunción con el Sol. Es decir, no puede. Cuando hay una conjunción, dos planetas funden su energía. Charlie no puede estar sin decir, no puede estar sin comunicar. A eso sumado que tiene un Júpiter en la casa 3. Júpiter, pensá que en la mitología griega es Zeus, ¿sí? El más poderoso. O sea, el lugar donde cae Júpiter en tu carta es donde vas a tener la mayor expansión en toda tu vida. En el caso de Charlie, cae en la casa 3, que es la casa de la comunicación, es la casa de la concreción de las ideas, ¿sí? Muchas personas con Júpiter en la casa 3 tienen una forma muy especial de ver lo que está por suceder, la vanguardia, la famosa influencia. Vos fíjate que Charlie hasta graba un disco con ese nombre. Es la influencia y la llegada, es como si fuera el Júpiter en la casa 3 es como si fuera un megáfono gigantesco que llega a todos lados. Bueno, ese proceso Charlie lo purifica y ese ciclo se cierra en el año 82. O fíjate, cuando Charlie se convierte en vocero del rock nacional contra la dictadura.